Ahora sí, muy buenos días, sesión 4, martes 11 de junio 2025. No se repite este 11 de junio 2025, así que hagamos algo lindo, algo por nosotros y por los otros. Pues bueno, vamos a seguir con esta lectura. El mes de junio les empecé a dar como dosis de otros géneros, que no nos preocupemos por si son historias reales, que no nos preocupemos porque me sienta identificado con alguien, por alguna emoción fuerte o algo con lo que me identifico. Nos fuimos al género del terror, un poco de suspenso, esas obras literarias que te dejan sacados de onda porque no entiendes por completo qué quiere decir y te deja como en el limbo pensando en, bueno, a través de esa mirada, de esa mente que tal vez tiene un proceso que digerir y lo llevó a las letras, pues algo me quiso decir, alguna sensación tuve de suspenso gótico y demás. Ayer estábamos arrancando con el capítulo 1 y 2 de esta pequeña novela gótica del escritor Carlos Fuentes, Aura. Entonces estábamos descubriendo que un chico, me lo imagino joven preparado, porque los requisitos del puesto requerían saber francés, tener un dominio de redacción, como una presentación. Entonces, si sientes que es una edad propia de alguien ya educado y preparado, lee un anuncio en el periódico donde solicitan en la calle Donceles a una persona para no sé qué puesto, hasta llegar lo descubre con un tipo de salario dado. Entonces, siempre nos están hablando al oído. La característica es que te están susurrando los pasos que ese protagonista está siguiendo y vas a subir y vas a contar 22 escalones y vas a prender la luz y vas a ver a la anciana acostada en su cama. O sea, todo es un actuar de la segunda voz. Entonces, está aquí la voz diciéndote, tú eres el que estás viviendo, tú eres Felipe, tú eres el que está leyendo el anuncio en el periódico, entonces eres tú. Así es como se vive esa novela ahora. Pues bueno, para antes de iniciar el capítulo 3 seguimos un poquito con estas historias, estos ensayos cortos que nos llevan a filósofos de milenios atrás, donde también esa cultura forma parte de nosotros, porque son lecciones que desde los romanos, los griegos, de alguna u otra manera están implementadas en nuestro día a día. Y hoy vamos a leer un ensayo, les voy a leer, si me permiten, un ensayo corto que se llama La máquina lenta. Y dice así, Irene Vallejo, el libro de ensayos cortos El futuro recordado y el ensayo La máquina lenta. Estamos enamorados de la velocidad. En la era digital de los nanosegundos nos deslumbran las conexiones instantáneas, los procesadores vertiginosos, el milagro de oprimir una tecla y comunicarnos de inmediato a través de inmensas distancias. Pero toda esa tecnología rápida y fabulosa es hija de una máquina que trabaja despacio, el cerebro. Y es precisamente su lentitud la que lo hace tan refinado. Las ideas que sustentan nuestra racionalidad necesitan tiempo y sosiego para desarrollarse. Soliviantada por la prisa, la mente es menos sutil, menos eficaz, menos certera. Cuentan que uno de los personajes más astutos y atareados de la antigua Roma, el emperador Augusto, solía repetir la frase festina lente. Ay, perdón, voy a admitir a Nancy. Augusto solía repetir la frase festina lente, que significa apresúrate despacio. Quería decir que conviene caminar despacio si queremos llegar lo antes posible a un trabajo bien hecho. Según varios historiadores, utilizaba esa máxima a menudo en sus conversaciones y solía incluirla en su correspondencia. Los neurólogos contemporáneos dan la razón a Augusto. Nuestros mecanismos mentales de respuesta rápida son ancestrales, impulsivos y poco elaborados, mientras que la capacidad de razonar ha madurado en una larga evolución. Apreciamos, pues, los ritmos sosegados, pues la velocidad es instintiva, pero hemos necesitado milenios y milenios de selección de la especie para llegar a ser lentos. ¿Qué tal? La velocidad, el cerebro, somos menos eficaces, menos sutiles y menos certeros si vivimos con prisa. Así que hay que trabajar despacio esa gran máquina que tenemos llamada el cerebro. Ya lo decía Augusto y decía su frase célebre, festina lente, apresúrate despacio, vive cada instante. ¿Cuántas veces no decimos, pero lo hice mecánicamente, tan mecanizado que no lo viví, no lo sentí, no lo aprecié, no lo valoré y parece que no estuve ahí? Yo creo que en lo personal siento que es una característica que nosotros sí logramos vivir. Recordamos tantos momentos porque estuvimos ahí conectados con los cinco sentidos frente a una persona, frente a un amigo.
Pero ¿qué les podemos decir a los chavos de hoy, a las chavas de hoy que tienen una conversación por WhatsApp y se escriben rápido con emojis, con frases cortadas, con resumen, con vocabulario que nosotros no entendemos y de repente dices, pero ¿qué te dijo? ¿Lo viviste, lo sentiste? ¿Qué sucedió? Pues no se vive, no estás ahí, no estás tocando, no estás apreciando el mensaje o el lenguaje corporal que también influye tanto. Estás a través de un celular. El lenguaje corporal nos dice a veces mucho, el tono de voz nos puede decir está afligido, está feliz, está como meditando. Y eso es lo triste que se están perdiendo las generaciones de hoy. La tecnología nos acerca, pero también la tecnología nos aleja. Entonces, tengamos un poquito de equilibrio en esas líneas y eso fue lo lindo de este ensayo, La máquina lenta, por eso se los quise compartir. Y el segundo se llama Nudo en la garganta. Vamos a ver a quién le ha tocado tener que hablar en público, hablar como yo lo hago, hablar frente a muchas personas, frente a tus colaboradores, los empleados que están contigo, tus mismos colegas, con una discusión familiar. Cuando tienes que hablar en público, se hace un nudo en la garganta. Vamos a ver. Hablar en público es un ejercicio aterrador para la mayoría de la población. Músculos tensos, sudor frío y mente en blanco son los síntomas que acompañan a este pánico cotidiano. Los psicólogos le dan un nombre griego, glosofobia. Una encuesta del Instituto Nacional de Salud Mental reveló que el terror a tomar la palabra ante una audiencia numerosa ocupaba el primer puesto entre las fobias de los norteamericanos, por delante de la muerte, de las arañas y de la oscuridad. Según este estudio, en un funeral los asistentes preferirían ocupar el puesto del difunto antes que pronunciar el discurso elegíaco. Los más tempranos maestros de elocuencia fueron los sofistas griegos. Su trabajo nació a la par que la democracia, cuando por primera vez en la historia los ciudadanos tuvieron voz para intervenir en una asamblea. Del filósofo Sócrates nos cuentan que procuraba inmunizar a sus discípulos contra el miedo escénico y les preguntaba, ¿por qué tener miedo de hablar ante un grupo cuando no nos asustarían de uno en uno? La oratoria, con sus técnicas de respiración, sus debates y sus guiones, fue en origen un hallazgo revolucionario de nuestros antepasados demócratas, que la incluyeron en sus programas educativos. Su herencia permanece entre nosotros. La palabra bella y razonada no es un adorno lujoso, sino la cadena que engarza una sociedad de personas libres. Wow, así que hablar, tener ese derecho a hablar, aún y sea con uno, con dos, con una multitud, yo creo que ese es el orgullo principal, dejar el miedo atrás y sentirte libre y el derecho de poder expresarte. Me gustó como la estadística de los americanos, ¿no? Preferirían estar en el ataúd que tener que decir, por favor, da unas palabras en honor al difunto, ¿no? Entonces, antes que la fobia a una araña, a un accidente, etcétera, dicen, más miedo da hablar en público. Ahorita me regreso al anterior, en el tema del cerebro, por si les gusta otro tipo de libros, también hay una película creo que en Netflix, no me acuerdo en qué plataforma, pero se llama Los dos hemisferios de Luca. ¿Alguien ya ha escuchado esa película? Salió recientemente, actúa Bárbara Mori, una uruguaya. Este, bueno, esa película está basada en un libro que también tiene el mismo título, Los dos hemisferios de Luca. Lo escribe Bárbara Anderson, es argentina, es una periodista que trabaja aquí en México, situada en México desde hace muchos años. Cuando se casa, su primer hijo, llamado Luca, nace con parálisis cerebral infantil. Y lo impresionante del cerebro, ahorita que nosotros tenemos esa oportunidad de decir, a ver, vamos despacio por la vida, vamos despacio en nuestros logros, en lo que hacemos, esa película nos da la magia de todo lo que es capaz de hacer el cerebro, sobre todo impulsado por una mamá que jamás se va a detener por buscar la salud de su hijo o la mejora de su hijo. Un chico que solamente está en silla de ruedas y puede parpadear y es lo único que puede hacer, encuentra en un doctor indio, vive en la India, en un famoso doctor indio, una reconocida máquina que se llama Cybertron. Y ese Cybertron le está permitiendo a él en el 2017 hacer un viaje desde México a la India para probar un programa experimental de regeneración de células. Entonces yo me quedé dentro de todo la novela, que es una buena narrativa, también hay muchos datos. Y lo impresionante es cómo es el cuerpo tan sabio. O sea, el cerebro nos da la oportunidad de hablar, de leer, de comunicarnos, pero es la única parte del cuerpo que no se puede regenerar.
y el doctor encuentra con una máquina disparos que van a darle la señal a las proteínas de las células para poder volver a crear células o regenerar tejido muerto y que ahí manden la instrucción las proteínas de regenerar células y que vuelvan a conectar con el tálamo y que el tálamo mande las instrucciones al cuerpo de, ok, vamos a caminar, vamos a succionar, vamos a decir una palabra, vamos a poder gesticular, vamos a sentir emociones, vamos a sentir dolor. Y todo eso te lo va platicando en el libro. Entonces, es una maravilla y la ciencia, y dice, es que el doctor dice, el inventor, yo no creo en enfermedades incurables, yo creo en enfermedades que no se conocen, que no hay soluciones. Entonces, hay muchas frases, está demasiado bueno el libro. Yo lo escuché y lo escuché narrado por Bárbara Anderson, la mamá, y obviamente la escritora mamá de Luca. Entonces, con toda esa sensibilidad que tiene la propia mamá, que está viviendo todo eso a flor de piel, en carne propia, junto a su esposo y a su segundo hijo, que gracias a Dios está en perfectas condiciones de salud, pues viven toda una aventura para trasladarse a la India y vivir por 28 días un experimento que no saben si va a funcionar, pero ella dice, este viaje no me va a regresar igual, este viaje me va a regresar sabiendo que tú, papá Andrés y yo, mamá Bárbara, hicimos todo lo posible porque las puertas se abrieran y no se cerraran. Entonces es mágico, se pone la piel de gallina cuando ves que una máquina puede darle tanto futuro a gente con cáncer, con tumores, con parálisis. Y ella luchó mucho porque esa máquina llegara a México. Entonces les recomiendo mucho, mucho el libro. Si lo quieren ver en resumidos, yo la película no la he visto, me imagino que va a tratar desde que ella descubre, porque dice, es una película basada en el viaje a la India de esta familia. Entonces el libro te da desde el punto uno, los dos hemisferios de Luca. Así que la palabra, el cerebro, el tener desde hoy el análisis de que hoy solamente se vive una vez el 11 de junio, pues vale toda la pena para que le echemos ganas y hagamos algo diferente y algo especial. Bueno, después Oye, de Ali, todo mi speech, mande, Gilberto. esa máquina ya está en la Ciudad de México, ¿no? Fíjate que sí, termina el libro diciendo que ella luchó muchísimo porque estuviera y se descubren hilos negros y cosas terribles entre el intermediario y el inventor, que fue poniendo piedra sobre piedra para que la máquina nunca llegara. Cuando una familia de gran inversión y poder económico quiso hacer todo lo contrario porque llegara. Entonces el libro te da a entender que sí, que hay dos funcionando y que obviamente que el protocolo o la pauta de todos los permisos decía que era para tratamiento oncológico, cuando ella lo que deseaba, en primer lugar, era, bueno, para el tema de lo que era el parálisis cerebral de su hijo, pero dice, no importa, o sea, mi hijo ya he logrado llevarlo a la India 3 veces. El hecho de que la máquina esté aquí y que le dé apoyo a toda la gente que sufre cáncer, para mí es una ventana abierta de salud para todos. Entonces, eso es una de las esperanzas del libro, ¿no? Ahí te va narrando todo el proceso y ella como vive en los medios editoriales, es periodista, dice, yo fui un vínculo muy importante porque tengo herramientas, tengo contactos, tengo conocimiento en la política, tengo personas claves y fundamentales para los permisos y para el dinero. Entonces, por eso el intermediario dio con ella y ahí se dio una historia linda, a la vez un poco agridulce en algunos casos, pero nunca pierde la línea de lo maravilloso del cuerpo humano. Entonces, por eso lo quise ligar en cuando hablé del cerebro, ¿no? O sea, vivimos deprisa cuando hay muchas personas que no pueden vivir deprisa, ya quisieran hablar y quisieran vivir y quisieran sentir y quisieran tocar. Entonces, frenemos un poco la velocidad de nuestros días para encontrar una razón de sentir o de vivir, ¿no? Entonces, es muy bello. Ojalá lo puedan ver. En audiolibros, si bajan o descargan Audible, se descarga, pertenece a Amazon y tienes derechos a ciertos libros o compras el libro que tú quieras y se escucha divino, lo narra muy, muy bonito. No tanto como yo, porque obviamente ya tiene la experiencia, pero narra libros preciosos. Tiene un tono de voz aparte y se te corta la voz, le corta la voz cuando está hablando de ciertos aspectos. Y hay una carta divina que le escribe a su hijo y ahí la narra, vas manejando y te quieres hasta parar, quieres pararte porque hay muchas emociones en el tono de voz. Entonces, eso influye bastante. Pero bueno, aquí fue el paréntesis de Irene Vallejo, los ensayos cortos, el hablar, el meditar, hablar en público y acelerarnos despacio, ¿va? ¿Se animan? Vámonos con el tercer capítulo de Aura. Es un giro totalmente opuesto. Aquí hay vibra, hay misterio, hay tonos grises, hay una casa gótica en Ciudad de México
y esta novela escrita en el 62 por Carlos Fuentes, pues fue muy reconocida, es muy chiquitita, con esa dosis que yo quiero transmitirles de que también se puede leer algo oscuro, ¿no? Y que no tiene explicación alguna, tú eres el que decide qué sentir, qué ver, qué vivir, qué escuchar. Cuando leas o cuando escuches mi voz, te vas a meter hasta donde tú desees como lector. Pues bueno, capítulo 3. Lees esa misma noche los papeles amarillos, escritos con una tinta color mostaza, a veces horadados por el descuido de la ceniza de tabaco o manchados por moscas. El francés del general Llorente no goza de las excelencias que su mujer le ha atribuido. Te dices que tú puedes mejorar considerablemente el estilo, apretar esa narración difusa de los hechos pasados, la infancia en una hacienda oaxaqueña del siglo XIX, los estudios militares en Francia, la amistad con el duque de Monry, con el círculo íntimo de Napoleón III, el regreso a México en el Estado Mayor de Maximiliano, las ceremonias y veladas del imperio, las batallas, el derrumbe, el Cerro de las Campanas, el exilio en París. Nada que no hayan contado otros. Te desnudas pensando en el capricho deformado de esta anciana Consuelo, en el falso valor que atribuye a estas memorias. Te acuestas sonriendo, pensando en tus 4,000 pesos. Aquí hago paréntesis para recordarles, la señora, la anciana que vive en esa casa lúgubre, así como misteriosa, de nombre Consuelo, le dice, tu trabajo es concluir las memorias de mi esposo en francés, y aquí entendemos que hay una historia y una conexión con Francia, ¿no? Napoleón III estudió militar o los estudios militares los realiza en Francia, entonces empieza a hablar de esa época que te hace pensar que pues vivió como un general en los tiempos de Maximiliano y Carlota, que eran los años de 1867 más o menos, ¿no? Cuando el imperio y se va Benito Juárez, pues ahora sí, de la ley porque lo están siguiendo y quieren obviamente los conservadores que quede el imperio, ¿no? Y no los liberales como Benito Juárez. Entonces, aquí es donde empieza como una explicación y dice Felipe, yo con esto puedo, ¿no? Con estos papeles amarillos, con estas memorias va a estar facilito el asunto. Ahora te sigue hablando a ti. Duermes, sin soñar, hasta que el chorro de luz te despierta a las 6 de la mañana, porque ese techo de vidrio no posee cortinas. Te cubres los ojos con la almohada y tratas de dormir otra vez. A los 10 minutos olvidas tu propósito y caminas al baño, donde encuentras todas tus cosas dispuestas en una mesa, tus escasos trajes colgados en el ropero también. Has terminado de afeitarte cuando ese maullido implorante y doloroso destruye el silencio de la mañana. Llega a tus oídos con una vibración atroz, rasgante, de imploración. Intentas ubicar su origen, abres la puerta que da al corredor y allí no lo escuchas. Esos maullidos se cuelan desde lo alto, desde el tragaluz. Trepas velozmente a la silla, de la silla a la mesa de trabajo, y apoyándote en el librero puedes alcanzar el tragaluz, abrir uno de sus vidrios y elevarte con esfuerzo. Clavar la mirada en ese jardín lateral, en ese cubo de tejos y zarzas enmarañados, donde 5, 6, 7 gatos, no puedes contarlos, no puedes ni sostenerlos más de ahí, están encadenados unos con otros. Se revuelcan envueltos en fuego, desprenden un humo opaco, un olor de pelambre incendiada. Dudas, al caer sobre la butaca, si en realidad has visto eso o lo has imaginado. Quizás solo existe esa imagen a los maullidos espantosos que persisten, pero van disminuyendo, al cabo terminan. Te pones la camisa, pasas un papel sobre las puntas de tus zapatos negros y escuchas esta vez el aviso de la campana que parece recorrer los pasillos de la casa y acercarse a tu puerta. Te asomas al corredor. Aura, la chica, camina con esa campana en la mano. Inclina la cabeza al verte y te dice que el desayuno está listo. Tratas de detenerla. Aura ya descenderá por la escalera de caracol, tocando la campana pintada de negro, como si se tratara de levantar a todo un hospicio, a todo un internado. La sigues, en mangas de camisa, pero al llegar al vestíbulo ya no la encuentras. La puerta de la recámara de la anciana se abre a tus espaldas. Alcanzas a ver la mano que asoma detrás de la puerta apenas abierta. Colocas esa porcelana en el vestíbulo y se retira a la puerta cerrando de nuevo. Ay, perdón. Quiero nada más cerrar aquí. En el comedor encuentras tu desayuno servido. Esta vez solo hay un cubierto. Comes rápidamente, regresas al vestíbulo, tocas a la puerta de la señora Consuelo. Esa voz débil y aguda te pide que entres. Nada habrá cambiado. La oscuridad permanece.
El fulgor de las veladoras y los milagros de plata también. Buenos días, señor Montero. ¿Durmió bien? Sí, leí esta tarde. La dama agitará una mano como si deseara alejarte. No, 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 no me adelante su opinión. Trabaje sobre esos papeles y cuando termine le pasaré los demás. Está bien, señora. ¿Podría visitar el jardín? ¿Cuál jardín, señor Montero? El que está detrás de mi cuarto. En esta casa no hay jardín. Perdimos el jardín cuando construyeron alrededor de la casa. Pensé que podría trabajar mejor al aire libre. En esta casa solo hay ese patio oscuro por donde entró usted. Allí mi sobrina cultiva algunas plantas de sombra, pero eso es todo. Está bien, señora. Deseo descansar todo el día. Pase a verme esta noche, Felipe. Está bien, señora. Revisas todo el día los papeles, pasando en limpio los párrafos que piensas retener, redactando de nuevo lo que te parece débil, fumando cigarrillo tras cigarrillo y reflexionando que debes espaciar tu trabajo para que la canonjía se prolongue lo más posible. Si lograras ahorrar por lo menos 12,000 pesos, podrías pasar cerca de un año dedicado a tu propia obra, aplazada, casi olvidada, tu gran obra de conjunto sobre los descubrimientos y conquistas españolas en América. Una obra que resuma todas las crónicas dispersas, las haga inteligibles, encuentre las correspondencias entre todas las empresas de aventuras del siglo de oro, entre los prototipos humanos y el hecho mayor del Renacimiento. En realidad, terminas por abandonar los tediosos papeles del militar del imperio para empezar la redacción de fichas y resúmenes de tu propia obra. El tiempo corre y solo al escuchar de nuevo la campana consultas tu reloj. Te pones el saco y bajas al comedor. Ahora ya está sentada. Esta vez la cabecera la ocupará la señora Llorente, envuelta en su chal y su camisón, tocada con su cofia agachada sobre el plato. Pero el cuarto cubierto también está puesto. Lo notas de pasada y ya no te preocupa. Si el precio de tu futura libertad creadora es aceptar todas las manías de esta anciana, puedes pagarlo sin dificultad. Tratas, mientras la ves sorber la sopa, de calcular su edad. Hay un momento en el cual ya no es posible distinguir el paso de los años. La señora Consuelo, desde hace tiempo, pasó esa frontera. El general no la menciona en lo que llevas leído de las memorias, pero si el general tenía 42 años en el momento de la invasión francesa y murió en 1901, 40 años más tarde, habría muerto de 82 años. Se habría casado con la señora Consuelo después de la derrota de Querétaro y el exilio, pero ella habría sido una niña entonces. Es raro. Las fechas se te confundirán, porque ya la señora está hablando con ese murmullo agudo, leve, ese chirreo de pájaro. Le está hablando ahora y tú escuchas, atento a la comida, esa enumeración plana de quejas, dolores, sospechas de enfermedades, más quejas sobre el precio de las medicinas, la humedad de la casa, etcétera. Quisieras intervenir en la conversación doméstica, preguntando por el criado que recogió ayer sus cosas, pero al que nunca has visto, el que nunca sirve la mesa. Lo preguntarías si de repente no te sorprendiera que ahora, hasta ese momento, no hubiese abierto la boca y comiese con esa fatalidad mecánica, como si esperara un impulso ajeno a ella para tomar la cuchara, el cuchillo, partir los riñones. Sientes en la boca otra vez esa dieta de riñones, por lo visto, la preferida de la casa, y llevárselos a la boca. Miras rápidamente de la tía a la sobrina y de la sobrina a la tía, pero la señora Consuelo en ese instante detiene todo movimiento y al mismo tiempo ahora deja el cuchillo sobre el plato y permanece inmóvil, y tú recuerdas que una fracción de segundo antes, la señora Consuelo hizo lo mismo. Aquí me voy a detener. ¿Están sintiendo que hay alguna similitud, hay algo entre Aura? No hay un empleado, no ha visto a nadie más, no hay un jardín, porque él vio desde su ventana un jardín y le dice, ¿de dónde está ese jardín a donde yo quisiera escribir? Entonces él también dice, bueno, si aguanto estas loqueras, estas pláticas domésticas, las manías que tengan de poner un cubierto, dos cubiertos, tres platos, cuando no hay nadie más, pues yo lo voy a aguantar porque esto significa más sueldo, 4,000 pesos mensuales. Y si yo junto 12,000, voy a poder dedicarme por un año a escribir mi obra. Entonces, ese es el sacrificio de Felipe, pero indagando de qué está pasando, ¿no? Esto no está normal, ¿no? Entonces, siguen en el comedor. Cuando la señora Consuelo para de comer, también voltea y en segundos distingue que Aura también para de comer.
Dice, permanecen varios minutos en silencio, tú terminando de comer, ellas inmóviles como estatuas mirándote comer. Al cabo la señora dice, me he fatigado, no debería comer en la mesa. Ven, Aura, acompáñame a la recámara. La señora tratará de retener tu atención, te mirará de frente para que tú la mires, aunque sus palabras vayan dirigidas a la sobrina. Tú debes hacer un esfuerzo por desprenderte de esa mirada. Otra vez abierta, clara, amarilla, despojada de velos y arrugas que normalmente la cubren, y fijar la tuya en Aura, que a su vez mira fijamente hacia un punto perdido y mueve en silencio los labios. Se levanta con actitudes similares a las que tú asocias con el sueño. Toma de los brazos a la anciana jorobada y la conduce lentamente fuera del comedor. Solo te sirves el café que también ha estado allí desde el principio del almuerzo. El café frío que bebes a sorbos mientras frunces el ceño y te preguntas si la señora no poseerá una fuerza secreta sobre la muchacha. Si la muchacha, tu hermosa Aura vestida de verde, no estará encerrada contra su voluntad en esta casa vieja y sombría. Le sería, sin embargo, tan fácil escapar mientras la anciana dormita en su cuarto oscuro, y no pasas por alto el camino que se abre en tu imaginación. Quizás ahora espera que tú la salves de las cadenas que por alguna razón oculta le han impuesto esta vieja caprichosa y desequilibrada. ¿Recuerdas ahora minutos antes? Inanimada, embrutecida por el terror, incapaz de hablar enfrente de la tirana, moviendo los labios en silencio, como si en silencio te implorara su libertad, prisionera al grado de imitar todos los movimientos de la señora Consuelo, como si solo lo que hiciera la vieja le fuese permitido a la joven. Entonces, aquí hay un razonamiento donde hay una justificación. Él quiere entender, es hipótesis A, ella está contra su voluntad. Hipótesis B, quiere que yo la libere. Hipótesis C, pues solamente puede experimentar repitiendo por muecas todo lo que hace la señora Consuelo, ella lo tiene que imitar. ¿Qué está pasando? No sabemos. Entonces, así va la imaginación de Carlos Fuentes. De hecho, en una entrevista que le hacen a él en blanco y negro, imagínense, en el año 1960, dicen que era pues obviamente una persona muy, muy ilustrada, muy documentada, muy en el tema cultural, pues dominaba muchos temas. Y que le dice, bueno, qué impresionante que tu obra, generalmente se escribe siempre toda la narrativa en primera persona y tercera. Tú estás enfocándote al tú, cómo fue que lo creaste, cómo te animaste. Y dice, yo no hice nada, esto está desde hace muchos años en el arte. Y si se remontan, se fue a un cuadro que pintó Velázquez en España, el pintor Velázquez español, de las Meninas. Dice, yo esto lo hago con letras, pero Velázquez lo hizo con las Meninas. En ese cuadro que se refleja el propio pintor, pero pone a los reyes y pone a la Menina y pone a todas las nanis de la Menina, hasta una mascota, dice, ahí estoy yo nada más recreando el poner el tú, porque tú como espectador de esa obra estás participando en la obra. Y él contesta, es que esto yo no lo inventé, lo inventó un pintor, Velázquez, 1000 años atrás, en 1500 y tanto. Entonces, así era como que muy especial en sus respuestas y muy contundente y muy relacionado con el arte también, esta persona, este escritor. Bueno, continúa la lectura del capítulo 3 y dice, la imagen de esta enajenación total te revela. Caminas, esta vez hacia la otra puerta, la que da sobre el vestíbulo al pie de la escalera, la que está al lado de la recámara de la anciana. Allí debe vivir Aura, no hay otra pieza en la casa. Empujas la puerta y entras a esa recámara también oscura, de paredes enjalbegadas, donde el único adorno es un Cristo negro. A la izquierda ves esa puerta que debe conducir a la recámara de la viuda. Caminando de puntas, te acercas a ella, colocas la mano sobre la madera, desistes de tu empeño, debes hablar con Aura a solas. Y si Aura quiere que la ayudes, ella vendrá a tu cuarto. Así que permaneces allí, olvidado de los papeles amarillos, de tus propias cuartillas anotadas, pensando solo en la belleza inacible de tu Aura. Mientras más piensas en ella, más tuya la quieres. No solo porque piensas en su belleza y la deseas, sino porque ahora la deseas para liberarla. Habrás encontrado una razón moral para ese deseo. Te sentirás inocente y satisfecho. Y cuando vuelvas a escuchar la precaución de la campana, no bajas a cenar porque no soportarías otra escena como la del mediodía. Quizás Aura se dará cuenta y después de la cena subirá a buscarte. Realizas un esfuerzo para seguir revisando los papeles. Cansado te desvistes lentamente,
Caes en el lecho, te duermes pronto y por primera vez en muchos años sueñas. Sueñas una sola cosa. Sueñas esa mano descarnada que avanza hacia ti con la campana en la mano, gritando que te alejes, que se alejen todos, y cuando el rostro de ojos vaciados se acerca al tuyo, despiertas con un grito mudo, sudando, y sientes esas manos que acarician tu rostro y tu pelo, esos labios que murmuran con la voz baja, te consuelan, te piden calma y cariño. Alargas tus propias manos para encontrar ese cuerpo, que entonces agitará levemente el llavín que tú reconoces, y con él a la mujer que se recuesta a tu lado. Te besa y recorre tu cuerpo con besos. No puedes verla en la oscuridad de la noche sin estrellas, pero hueles en su pelo el perfume de las plantas del patio. Sientes en sus brazos la piel más suave y ansiosa y tocas todo ese cuerpo con una flor entrelazada de las venas sensibles. Vuelves a besarla y no le pides palabras. Al separarte, agotado de ese abrazo, escuchas su primer murmullo. Eres mi esposo. Tú asientes. Ella te dirá que amanece. Se despedirá diciendo que te espera esa noche en su recámara. Tú vuelves a asentir, antes de caer dormido, aliviado, ligero, vaciado, reteniendo en las llamas de los dedos ese cuerpo que te imaginaste de Aura. Te cuesta trabajo despertar. Los nudillos tocan varias veces y te levantas de la cama pesadamente gruñendo. Aura, del otro lado de la puerta, te dirá que no abras. La señora Consuelo quiere hablar contigo y te espera en su recámara. Entran 10 minutos después al santuario de la viuda, arropada, parapetada contra los almohadones de encaje. Te acercas a la figura inmóvil, a sus ojos cerrados detrás de los párpados colgantes arrugados blanquecinos. Ves esas arrugas abolsadas de los pómulos y ese cansancio total de la piel. Sin abrir los ojos, te dirá la señora, ¿trae usted la llave? Sí, creo que sí, 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 aquí está. Puede leer el segundo folio. En el mismo lugar con la cinta azul, abra la puerta, por favor. Caminas, esta vez con asco, hacia ese arcón alrededor del cual pululan las ratas. Asoman sus ojillos brillantes entre las tablas podridas del piso. Corretean hacia los hoyos abiertos en el muro escarapelado. Abres el arcón y retiras la segunda colección de papeles. Regresas al pie de la cama y la señora Consuelo acaricia a su conejo blanco. De la garganta abotonada de la anciana surgirá ese cacareo sordo. ¿No le gustan los animales, señor Felipe? No, no particularmente. Quizás porque nunca he tenido uno. Son buenos amigos, buenos compañeros, sobre todo cuando llegan la vejez y la soledad. Sí, así debe ser. Son seres naturales, señor Montero, seres sin tentaciones. ¿Cómo dijo que se llamaba? ¿La coneja? Saga, sabia. Sigue sus instintos, es natural y libre. Yo le digo saga o sabia. Creí que era conejo. Ah, usted no sabe distinguir todavía. Bueno, lo importante es que no se sienta usted sola. Quieren que estemos solas, señor Montero, porque dicen que la soledad es necesario para alcanzar la santidad. Se han olvidado de que en la soledad la tentación es más grande. No la entiendo, señora. Ah, mejor, mejor. Puede usted seguir trabajando, no me haga caso. Le das la espalda. Caminas hacia la puerta. Sales de esa recámara. En el vestíbulo aprietas los dientes. ¿Por qué no tienes el valor de decirle que amas o que sientes que amas a esa joven? ¿Por qué no entras y le dices de una vez que piensas llevarte ahora contigo cuando termines el trabajo que ella te encargó? Avanzas de nuevo hacia la puerta, la empujas, dudando aún, y por el resquicio ves a la señora Consuelo de pie, erguida, transformada, con esa túnica entre los brazos, esa túnica azul con botones de oro, charreteras rojas, brillantes insignias de águila coronada, esa túnica que la anciana mordisquea ferozmente, que besa con ternura y se coloca sobre los hombros para girar en un paso de danza tambaleante. Cierras la puerta. Y aquí me voy a quedar. No voy a avanzar para no truncar el capítulo. Ah, no, mentira, falta muy poquito, perdónenme. Dice, cierras la puerta. Sí, tenía 15 años cuando la conocí. Lees en el segundo folio de las memorias del general. Los ojos verdes de Consuelo, que tenía 15 años en 1867, cuando el general Llorente se casó con ella y la llevó a vivir a París, al exilio. Describía todo eso en las hojas amarillas. Describió la casa en la que vivieron, los paseos, los bailes, los carruajes, el mundo del Segundo Imperio, sin gran relieve ciertamente. Un día la encontró con una crinolina levantada, martirizándose y llorando.
Eso le excitó y de manera que esa noche la amó tanto y le dio crédito en su lectura, con una pasión hiperbólica. Habrás calculado en ese entonces, perdón, habrás calculado en ese entonces, la señora Consuelo tendrá hoy 109 años y cierras Ojo. el folio. 49 al morir su esposo, siempre vestida de verde, siempre hermosa, incluso dentro de 100 años. Aquí me quedo. Mm, Entonces, sigue el misterio porque entra, bueno, sigue viendo a Aura, se imaginó que Aura es una chica prisionera, él la quiere, con los pocos días, pues obviamente esto es muy ficción, donde siente y se siente atraído por esos ojos verdes, alguien que no habla, que solamente tiene una campana negra y que va haciendo sonidos para alertar que hay un desayuno o hay una comida o hay algo que hacer, ¿no? Esas dos recámaras se comunican, pero llega al cuarto de Consuelo para recoger más documentos. Hay otro elemento clave donde ella siempre está acompañada de un conejo. Le da como ya un cierto asco ir, acercarse con ese llavín, abrir, sacar otra vez más documentos amarillos de la historia de las memorias del general, porque dice que en ese ya nos había contado en el capítulo 1 o en el 2 que hay un nido de ratas. Y ahí viene otro suspenso, porque cuando él le dice, debería de traer a los gatos para que esas ratas se ahuyenten, ella dijo, ¿qué gatos? O sea, yo no tengo gatos. Entonces viene otro misterio más. Entonces llega y en los documentos pues da un poquito de razonamiento de, bueno, ella tenía 15 años, se casa con el coronel, 1867, hoy en esta época calculo que tendrá tantos años. Pero se siente como extraño la sensación de esa edad todavía con ese grado de, en la longevidad, tener pues la conciencia y el interés de guardar memorias, pues no sabemos en qué va a terminar esta historia. Me quedo terminando el capítulo 3. Nos vemos la próxima semana para arrancar capítulo 4 y ya con eso nos iríamos al 5. Terminamos ahora con los cuentos negros y góticos y seguimos con más cuentos de misterio y terror. Pues hasta ahora es todo. No sé si algo peculiar les gustó. Es confuso, es otra literatura, es otro diálogo, pero a la ujú. vez creo que esa voz que nos habla, te imaginas el proceso que sigues. Está como manejando tu imaginación. Creo que es lo que convoca esto. Vean también las meninas para que digan, es que me siento parte del cuadro. Yo estoy viendo toda la habitación, es un espejo al fondo con los reyes, está Velázquez también, él con un grado de, pues, de júbilo y de reconocimiento, porque trae como un reconocimiento español aquí en una cruz en su pecho. Entonces es un cuadro muy peculiar donde te metes al cuadro, por eso él hacía la respuesta. Es que yo no lo inventé, el tú y el hablar en segunda persona lo hicieron desde tiempo atrás los pintores, ¿no? Cuando te metes en las obras. ¿Cómo lo sintieron? ¿Qué les ha parecido Aura? ¿Qué se esperan de Aura? ¿Qué esperan que pase en Aura? ¿Algún conejo que empiece a hablar? No creo. Que aparezcan marratones. No sé, hay algo por ahí extraño, ¿no? Pues hay varios frentes abiertos para la imaginación, pero se me hace muy prematuro todavía, ¿no? Sí, 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 la imaginación ahí va. Entrarían desde un principio a una casa así, misteriosa, un pasillo gris, nadie te recibe, alguien te dice con voces porque no la ves, ah, sube 9 escalones y después por la otra escalera 22 y llegarás a una puerta. Pues yo no sé qué estaría pensando, pero vaya que si le dijeron, escribe esto, algo macabro estaba como imaginando, o también la época en la que uno vive y uno escribe, aporta mucho, ¿no? Pues ya veíamos de este chico, Alan Poe, el cuentista que les dije, el gato negro, pues había una crisis, o sea, cuando se escribe y estás pasando por demonios internos, problemas mentales, muerte, pues lo llevas a la escritura. Dicen que en el ejercicio diario y en la constancia del escritor, aunque parezca que no son los propios personajes, los que están en sus novelas o en sus relatos, mucho de los escritores está ahí viviendo, parte de los escritores. Dime, Conchita. A mí me pareció muy interesante lo que comentaste del cuadro de Velázquez en Ujú, relación a que el escritor nos muestra a nosotros como el protagonista. Yo no ujú. había hecho esa comparación. Y la otra es que
esa casa con ese corredor, con ese zaguán, me recuerda mucho la casa de mis papás en mi infancia, ¿no? Los usos y costumbres, los almohadones, el que tejen. Sí. Entonces, ha sido muy, muy bonito escucharte. Muchas gracias. Ay, al contrario, sí, como que hasta vas a los muebles, ¿no? De antaño, el ropero, decir llavín, la llave, abre, ocultas, guardas memorias, artículos religiosos, no sé, ¿verdad? Que el quinqué, las velas, sí te pone mucho en época, ¿no? Sientes la época. Entonces, bueno, vamos a ver, no sé, también el vestido verde de Aura, ¿qué dirá? Porque sus ojos son verdes. Se soñó con ella y despierta y dice, pues no, no estoy con ella, ¿no? Entonces también vienen esos sueños que podemos tener cada uno de nosotros cuando anhelas algo, ¿no? Entonces es Claro. un manejo del tiempo y de personajes y de momentos muy, muy de la mano y no está viajando en el tiempo. Esto sí es una historia que como ocurre va en un elemento plano, no te lleva al pasado, ni al presente, ni al futuro, o sea, va en una línea y también eso evita que nos podamos confundir más, ¿no? Porque si es algo distinto a lo que contemporáneo lees, ¿no? Pero bueno, muchas Ujú. gracias. Cuarta sesión. Nos vemos el próximo martes con más de Ahora y Carlos Fuentes. Que tengan bonito miércoles y bonita semana. Gracias a Igualmente para todos. todos. Semana para Bye. todos, gracias. Hasta Hasta luego. luego. Chao. Gracias, Maye. Bye, Bye. Ángel.